condición física de estas personas que se van a seleccionar para subirse a un púlpito, entonces hay gente que llega a la iglesia sin un ojo, ¿no? Hablemos de la parte física, hay gente que llega a la iglesia sin un ojo, otros llegan sin un brazo, otros llegan sin una... Y ustedes no pueden nombrar a esa persona como un predicador que se suba en un púlpito. Por causa de la conciencia, eso queda mal. Pero sucede que en la iglesia de pronto había un hermano muy consagrado, muy usado por el Señor, y Dios lo usaba tanto, pero infortunadamente sufrió un accidente, ¿no? Y en el accidente perdió un brazo, o en el accidente perdió, algún miembro de su cuerpo. Entonces este hermano, ya él no se puede subir al púlpito a predicar, no porque su alma y su corazón no estén con Dios, sino por causa de la conciencia. Cuando decimos causa de la conciencia es el qué dirá de la gente, porque la gente va viniendo a la iglesia y se van a angustiar o asombrarse con si van a ver el predicador sin un brazo, pues a ellos no les va a agradar mucho. A la gente dice, pero ¿qué es esto? No, eso no me gusta, esa iglesia, yo no vengo. Eso se llama la conciencia. Por causa de la conciencia, entonces, otros dirían por causa de la estética, dirían, entonces no le ponemos ahí en el púlpito. Sucede que en algunos países el gobierno o las leyes obligan en las iglesias a que el predicador sea un minusválido, un discapacitado. Eso es permitido y obligan que el discapacitado tiene que estar ahí en el púlpito predicando. Eso sucede en nuestra iglesia, por eso es algo que yo no me angustio ni me preocupo. Allá en el país donde estoy viviendo que está esa ley pero nosotros nunca vamos a vivir ese problema por causa de que el Espíritu Santo es el que está dirigiendo la iglesia, y el mismo Espíritu Santo fue el que nos enseñó que por causa de la conciencia el predicador que está ahí en el púlpito debe ser una persona que tenga todos sus miembros. Es eso. Entre más vemos el video y escuchamos las declaraciones de la señora Piraquive, donde afirma sin tapujos que en su iglesia no permite que minusválidos prediquen, no dejamos de preguntarnos de qué lugar tomó la enseñanza acerca del impedimento de los minusválidos y cómo se aplicaría este impedimento bajo el nuevo pacto bíblico para predicar desde un púlpito. Con algún defecto físico, ¿no? Y ustedes no pueden nombrar a esa persona como un predicador que se suba en un púlpito. Por causa de la conciencia, eso queda mal. Otro de los puntos que tocaremos es la mención en varias ocasiones de la frase por causa de la conciencia. No porque su alma y su corazón no estén con Dios, sino por causa de la conciencia. ¿Será que la señora está aplicando esta frase fuera de contexto? ¿O quiere emular al apóstol Pablo en Romanos y en Primera a los Corintios para darle un tinte bíblico a sus declaraciones? Aunque a primera vista y aparentemente podría esta persona afirmar que esto fue tomado de la Biblia, no encontramos en el contexto de los pasajes estudiados apoyo escritural para haber hecho semejantes declaraciones que van, desafortunadamente, en detrimento del buen nombre de Dios y obviamente del mismo ser humano creado a imagen y semejanza de Dios, aún con sus limitaciones físicas. ¿Y quién le dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo? ¿O al que ve y al que no ve? ¿Acaso no soy yo el Señor? Encontramos en el Nuevo Pacto una declaración de Jesús o de sus discípulos o de los escritores del Nuevo Testamento que apoyen las declaraciones de esta señora en contra de los minusválidos o personas con miembros incompletos.
y acerca de prohibiciones contra hombres de Dios que son minusválidos? Indudablemente que no. Es cierto que en la ley, particularmente en lo que se refiere a los sacerdotes levitas, sí existen una serie de ordenanzas exclusivas de este sistema sacerdotal que prohíbe a sacerdotes minusválidos ejercer el sacerdocio. Pero, ¿podríamos aplicar esas mismas ordenanzas a un nuevo pacto? Quisiéramos entender que entre ambos sistemas, el sacerdocio del Antiguo Testamento y el sacerdocio en el Nuevo Testamento, no existe ninguna relación. Si los seguidores de esta organización quisieran entenderlo, deducirían que en este nuevo pacto estamos desligados de esas antiguas ordenanzas. Pero repito, usted lo entenderá si realmente quisiera entenderlo. ¿Y por qué he repetido el anterior argumento? Sencillo. Basado en las declaraciones de varios miembros de esta organización, ellos utilizan para apoyar a su líder el sistema de ordenamiento sacerdotal que sólo puede pertenecer a la ley del Antiguo Testamento y muy particularmente a los descendientes de Leví, los cuales son obviamente israelitas, no gentiles. Otro punto que tocaremos es el del llamamiento. ¿Puede Dios revocar o anular el llamamiento que Él le ha hecho a una persona? Creemos que no. Sin embargo, más adelante lo sustentaremos bíblicamente. Bueno, entonces este hermano ya él no se puede subir al púlpito a predicar. Los cultos no cristianos tergiversan el concepto de la autoridad humana sobre la autoridad divina para rebelarse contra toda institución. En el último aparte de estas declaraciones, la señora Piraquive critica el sistema de leyes que protegen a los minusválidos, dándoles derechos en los Estados Unidos. Pero, como supuesta organización religiosa, ¿está sujeta a las leyes de los países donde tienen sedes? ¿O aplican también en forma errónea, como hacen otros cultos no cristianos, que se debe obedecer a Dios antes que a los hombres? Sucede que en algunos países el gobierno o las leyes obligan en las iglesias a que el predicador sea un minusválido, un discapacitado. Eso es permitido y obligan que el discapacitado tiene que estar ahí en el púlpito predicando. Por lo pronto, y como Ministerio de Apologética, daremos respuesta a cada uno de estos planteamientos, no con el ánimo de condenar, sino solo con el ánimo de defender la Escritura y lo que ésta enseña y cómo debemos aplicar los textos al contexto para no hacer pretextos como bien hacen en esta organización. Finalmente, y con base en los comentarios de uno de los líderes de esta organización en la ciudad de Bogotá, Colombia, esta organización coloca a la señora Piraquive al mismo nivel del Papa Católico Romano. ¿Es esto bíblico? Está declarado por el Señor que Él dejaría a un representante con la misma autoridad de Jesús para hablar lo que no se les ha ordenado hablar. Cuando me refiero al pastorado, esto implica todo el concepto bíblico de un pastor. Y de acuerdo a la Biblia, no existe ningún requisito que haya sido especificado por el Señor de que los minusválidos no puedan predicar desde un púlpito.
También es cierto que no existe algún requisito que diga que un minusválido pueda predicar. Sin embargo, esto no implica que debamos hacer declaraciones a la ligera en contra de un predicador minusválido sin antes estudiar la Escritura en todo su contexto. De hecho, y bíblicamente, la enseñanza y autoridad sobre los hombres está reservada únicamente y exclusivamente a los pastores, ancianos y obispos. Uno, debe ser marido de una sola mujer. 2. Que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. 3. Para considerarse como un administrador de Dios debe ser intachable, que nadie lo señale, y menos que lo investiguen por cosas ilegales. 4. Que no sea colérico, no dado al vino, arrogante, que no esté buscando pelea y desunión, que no desee tener riquezas de forma deshonesta, ya sea por el lavado de activos, por dobles contabilidades, por el lavado de dólares, etc. Y 5, debe tener una buena y sana enseñanza. Si desea más información acerca de los requisitos de aquellos que predican la palabra de Dios, puede leer los siguientes pasajes. 1 Timoteo 3, 1 al 7, Tito 1, 5 al 9. Después de revisar los requisitos anteriores, establecidos en el Nuevo Testamento, y al no encontrar nada, ni a favor ni en contra de los minusválidos, pasaremos a analizar el Antiguo Testamento. Ante todo, y sin ofender, nosotros los cristianos ni somos judíos, ni tampoco nos hacemos judíos. La tribu de Leví es exclusivamente judía. Ahí no hay cabida para ningún gentil incircunciso. Por lo tanto, cuando hablamos del sacerdocio levita, nos referimos única y exclusivamente a los que fueron escogidos por Dios en el Antiguo Testamento. Primero, serían exclusivamente los descendientes de la tribu de Leví. 2. No fueron contados entre el censo de Israel en Sinaí. Fueron contados solamente todos los que podían salir a la guerra en Israel. Tercero, ellos, o sea, los pertenecientes a la tribu de Leví, estarían en el tabernáculo del testimonio, y sobre todos sus utensilios y sobre todas las cosas que le pertenecen. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres, y ellos servirán en él y acamparán alrededor del tabernáculo. Y cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas lo desarmarán. Y cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo armarán, y el extraño que se acercare morirá. Cuarto, los levitas estarían bajo las órdenes de Aarón y sus hijos. Quinto, lo mejor de esto son las palabras del Señor. Si alguien ajeno al sacerdocio se acerca a mí, será condenado a muerte. Creo que el anterior versículo es claro. Nadie ajeno al sacerdocio de los levitas podía acercarse al tabernáculo y posteriormente al templo. Por lo tanto, ninguno de los requisitos que daré a continuación se pueden relacionar bajo el sacerdocio del nuevo pacto, prohibiendo de alguna manera que un minusválido o incapacitado pueda predicar desde un púlpito o tener el ministerio de pastor o maestro. Pero usted podrá decir en su corazón o incluso escribirme diciéndome que estoy loco,
que ustedes siguen las enseñanzas de su líder, etc. Pero si usted antepone a su líder por lo que enseña la palabra de Dios, ¿cómo cree que debería llamarlo? Habla con Aarón y dile que en ningún momento ninguno de sus descendientes que tenga algún defecto podrá acercarse a mí, su Dios, para ofrecer mi pan. No podrá acercarse ningún varón con algún defecto, sea éste ciego, cojo, mutilado, deforme, o que tenga roto un pie o una mano, o sea jorobado o enano, o que tenga una nube en el ojo, o sarna, o alguna irritación de la piel, o un testículo magullado. Ningún descendiente del sacerdote Aarón podrá acercarse ante mí para presentarme las ofrendas encendidas si tiene algún defecto. Por tener ese defecto, no podrá acercarse a mí para ofrecerme el pan. Podrá comer de mi pan, del alimento muy santo y de las cosas santificadas, pero por tener un defecto, no podrá acercarse a la parte posterior del velo ni al altar, para que no profane mi santuario, porque yo soy el Señor que los santifico. Reitero, y basado en este pasaje, lo que dice la Biblia es que ninguno de los descendientes de Aarón podrá acercarse a Dios con esos defectos. Le pregunto a los miembros de esta organización, ¿son ustedes descendientes de Aarón? La respuesta creería que es obviamente negativa, ni espiritualmente y menos físicamente. Los versículos del 18 al 20 declaran los impedimentos. Los podemos repasar nuevamente. El versículo 21 es definitivo para esta malinterpretación de los líderes de la iglesia en mención. Dice claramente el Señor: ningún descendiente del sacerdote Aarón. Creo que la Biblia es bastante clara, a menos, claro está, que los miembros de la iglesia de Dios sean judíos, disfrazados de cristianos, y sean descendientes del sacerdote Aarón. Por lo tanto, y basados en lo anterior, podemos concluir que no existe apoyo bíblico ni para la señora Piraquive o sus líderes para seguir sosteniendo el punto de que en sus iglesias no se aceptan inválidos o incapacitados. En su trastornada declaración, la señora Piraquive afirma el siguiente caso. Bueno, entonces este hermano ya él no se puede subir al púlpito a predicar. Hay que tener mucho desconocimiento de la Escritura para poder declarar olímpicamente que un hermano que ha sido constituido por el Señor para predicar y enseñar el Evangelio como pastor o maestro, deba ser relevado de su llamamiento por ser un minusválido o incapacitado. Sería bueno que en esta iglesia estudiaran Romanos 11, que aunque trata del remanente de Israel, presenta el carácter inmutable de Dios cuando la Escritura dice: porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Si esto es declarado por el Espíritu Santo, ¿quiénes son ustedes para revocar los dones y el llamamiento de Dios en alguien que Él mismo ha constituido? Escuchemos esta otra parte del mensaje de la señora Piraquive. Sucede que en algunos países el gobierno o las leyes obligan en las iglesias a que el predicador sea un minusválido.
persona inválida que le faltó un brazo, lo que sea, eso es por ley allá en algunos países. Pero yo pienso que esos países también pues deben respetar también nuestro reglamento de la iglesia. Y yo pienso que eso sucede es porque el mismo discapacitado va y pone una demanda y le dice al gobierno, en esta iglesia de la cual yo me congrego, yo soy miembro de esta iglesia, no me dejan pasar en el púlpito a predicar porque me falta un brazo. Entonces coloca una demanda. Y el gobierno viene y dice, ustedes tienen que permitir que él pase el púlpito a predicar. Bueno, eso es lo que sucede. Pero en nuestra iglesia no sucede. ¿Por qué? Porque nuestra iglesia es dirigida por Dios, es dirigida por el mismo Espíritu del Señor. Entonces el Espíritu Santo es el que ordena a cada uno a estar en el púlpito predicando. Y entonces el minusválido o el que perdió un brazo, lo que sea, él sabe que él no puede pasar ya al púlpito. Note el problema tan serio que la señora tiene en contra de la autoridad, particularmente en el país donde vive, el cual obviamente no es Colombia. Pero notemos que en el contexto general, ella piensa que como el Espíritu Santo es el que ordena a la persona que debe estar en el púlpito, y como soy tan espiritual, entonces no obedeceré las leyes humanas que regulan este tipo de situaciones. Por favor, no vayamos a confundir las palabras del apóstol Pedro y otros apóstoles en Hechos con nuestra rebeldía abierta contra las leyes establecidas por los gobiernos en los diferentes países. Porque finalmente eso es lo que le enseñamos a nuestros seguidores. Obedézcanme a mí antes que a las autoridades gubernamentales. Y este es el versículo que usan los grupos no cristianos para rebelarse contra las autoridades impuestas por Dios. Pedro y los apóstoles respondieron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué estaba enseñando Pedro? ¿Rebeldía? ¿Estaría más bien preparando a los apóstoles para una asonada? ¿O será que tomarían las armas y pelearían contra un gobierno gobernado por Satanás y sus huestes? Vamos a leer lo que dicen los versículos anteriores. Escuchen, los hombres que ustedes metieron a la cárcel están ahora en el templo, impartiendo enseñanzas al pueblo. Entonces el jefe de la guardia se fue con los alguaciles y los aprehendió, aunque sin violencia, porque temían que el pueblo los apedreara. Cuando los llevaron y los presentaron ante el concilio, el sumo sacerdote les dijo: ¿acaso no les dimos órdenes estrictas de no enseñar en ese nombre? Ahora han llenado a Jerusalén de su doctrina y quieren culparnos de la muerte de ese hombre. Al buen entendedor, pocas palabras. Después de esta situación es que el apóstol Pedro dijo lo que dice en la Escritura. De otro lado, leamos lo que enseña Romanos 13. Todos debemos someternos a las autoridades, pues no hay autoridad que no venga de Dios. Las autoridades que hay han sido establecidas por Dios. Por lo tanto, aquel que se opone a la autoridad, en realidad se opone a lo establecido por Dios. Y los que se oponen acarrean condenación sobre ellos mismos, porque los gobernantes no están para infundir temor a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres vivir sin miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación,
pues la autoridad está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces sí debes temer, porque no lleva la espada en vano, sino que está al servicio de Dios para darle su merecido al que hace lo malo. Por lo tanto, es necesario que nos sujetemos a la autoridad, no solo por causa del castigo, sino también por motivos de conciencia. Por eso mismo ustedes pagan los impuestos, porque los gobernantes están al servicio de Dios y se dedican a gobernar. Paguen a todos lo que deban pagar, ya sea que deban pagar tributo, impuesto, respeto u honra. Ahora bien, toda persona que se opone a la autoridad, no se opone a la autoridad misma, así esté manejada por los que no son hijos de Dios. Se opone a lo establecido por Dios. Y aquel que tal hace, trae condenación sobre él mismo o sobre ella misma. Y obviamente, los que están alrededor de esos rebeldes, mal llamados cristianos, también comerán del pecado de rebeldía. Están los líderes de las grandes, medianas y pequeñas congregaciones pagando los impuestos a las autoridades competentes. ¿Están realmente declarando lo que reciben diariamente, semanalmente o quincenalmente ante las autoridades competentes? ¿O tienen dobles contabilidades, una para el gobierno y otra para ustedes? No sé, ni es mi problema, pero algo sí puedo afirmar. Si eso es lo que está sucediendo, tarde o temprano, todo será revelado por el mismo Señor. Este es otro craso error en el uso de los términos bíblicos. Por causa de la conciencia, se usa en el contexto de Romanos y muy particularmente en 1 Corintios 8 y con relación a lo sacrificado a los ídolos. También se usa en el contexto de 1 Corintios 10 del versículo 23 al 33 y no tiene nada que ver con la situación de ver a un minusválido o incapacitado predicando o enseñando desde un púlpito. Pero para no alargar nuestra respuesta, la concordancia electrónica tiene 32 entradas de esta palabra. Búsquela, estúdiela dentro de los contextos donde se usa esta palabra o esta frase por causa de la conciencia. Repito, no tiene nada que ver con el tema que está presentando la señora líder de la Iglesia de Dios. Indudablemente que en la medida en que estudiamos los cultos no cristianos, vemos siempre una tendencia general y anormal de sus líderes. Con el tiempo, empiezan a incumplir este mandamiento: no usar el nombre de Dios en vano. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Y es que para todo aquel que se opone a las enseñanzas de estas organizaciones, siempre invocarán contra esas personas el nombre de Dios. Y usan expresiones como: déjelos, Dios los va a castigar. Aquellos que se meten con los ungidos de Dios serán doblemente castigados por Dios. Dios me afirmó y me confirmó que los castigará. Esos que se oponen a nuestras doctrinas no saben del castigo que Jehová hará caer sobre ellos.
no va a ir a ponernos una demanda, porque él sabe que eso ya pues sería ridículo que nos ponga una demanda, y lo podría hacer, pero al final ¿qué sucede? ¿Dios qué? Le castiga. Dios castiga y le pone la mano porque le dice, ¿tú por qué haces eso? ¿Por qué haces eso? Si yo no te he mandado a hacer estas cosas. Entonces lo que Dios hace es que lo castiga y lo saca. Si alguno de ustedes cree ser religioso, pero no refrena su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no vale nada. Ahora escuchen con cuidado, ustedes, los que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y estaremos allá un año y haremos negocios y ganaremos dinero. Si ni siquiera saben cómo será el día de mañana. ¿Y qué es la vida de ustedes? Es como la neblina que en un momento aparece y luego se evapora. Lo que deben decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ustedes se jactan con arrogancia, y toda jactancia de este tipo es mala. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Abundan en su boca maldiciones, engaños y mentiras. Bajo su lengua esconde ofensas y maldad. Yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Su propia lengua le será un tropiezo y serán la burla de todos los que los vean. Indudablemente que una herejía trae otra herejía. Es vergonzoso el mal uso que se da de las Escrituras y obviamente de la forma como malinterpretan a Dios mismo en esta situación. Aquí, quien realmente ha sido menospreciado, vituperado, es Dios y su palabra. Obviamente, sin olvidar a los minusválidos o incapacitados. En lugares donde se jactan diciendo que son cristianos, que están apegados a las enseñanzas de la Biblia y no reflejan el carácter de Cristo en rectitud, honestidad y transparencia en cada uno o todos los aspectos de la vida, especialmente del testimonio ante los que no son convertidos, están mostrando hipocresía y una vida que es totalmente carnal y alejada de Dios. Les pedimos que por favor, si va a argumentar acerca de este video o acerca de nuestros comentarios, hágalo con respeto.